Vamos a estar charlando de diferentes temas de coyuntura. Está con nosotros la diputada del Partido de Arena, Felisa Cristales, a quien le damos la cordial bienvenida a la entrevista de Noticiero El Salvador. Aunque usted insista, diputada, le voy a decir diputada. Se da cuenta. Buenas noches a todos los televidentes. De verdad que es un gusto dirigirme a ustedes y gracias, Armando, por invitarme. No, por supuesto, es un placer. Vamos rápidamente a entrar en materia. Ya son las 8 de la noche con 36 minutos. Vamos a hablar sobre la coyuntura política y este impasse que hay entre los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Cómo evalúa el trabajo a la fecha de sus colegas diputados de la Asamblea Legislativa? Bueno, lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Chantajes, como estaban ellos acostumbrados a hacer las cosas entre ellos, ¿verdad? Un intercambio de votaciones a cambio de favores, en fin, chantajes políticos, el usar las necesidades de la población como campaña, que son cosas a las que yo pues siempre lo he expresado, no estoy dispuesta a prestarme, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el panorama y el impasse que hay entre diferentes temas a beneficio del pueblo salvadoreño que está proponiendo el gobierno y que la Asamblea Legislativa actualmente está bloqueando? Bueno, habría que, si quieren, entramos en detalle de cada tema, pero como te digo, o sea, todo tiene un trasfondo político, todo es parte de una campaña, ¿verdad?, que ya inició en la Asamblea Legislativa. Si vemos el tema de la pandemia, todos hemos sido conscientes de cómo ha estado afectando a todos los países del mundo, no solo a los salvadoreños, y que pese al precario sistema de salud que dejó el FMLN y pese a todos los pormenores que habían por los cuales era difícil atender una pandemia de este tipo aquí, tenemos uno de los mejores números en la región y en Centroamérica. Y así podemos ver que economías mucho más fuertes, no como la nuestra, se han visto problemados económicamente. Este es momento de unirse, este es momento de pensar en los salvadoreños y no de estar haciendo campaña con las necesidades de los salvadoreños. Pero lastimosamente en la Asamblea Legislativa no somos la mayoría los que pensamos así. Mucho se habla que la oposición política hace un contrapeso democrático. ¿Cómo evalúa usted esto? Es totalmente efectivo hacer un contrapeso democrático, un contrapeso que ayude, que sume, productivo, que le sume a los salvadoreños, que ayude a solventar las necesidades de los salvadoreños. Pero un contrapeso que sirve de tropiezo, no solamente es mi opinión que no es la manera efectiva de ser oposición, no es la manera constructiva de hacer un contrapeso, sino que es la manera destructiva, lo que ha mantenido a nuestro país en la situación en la que ha estado siempre el sistema de salud como lo teníamos, el sistema educativo como lo teníamos, un intercambio que entre ellos se llevaban bien. Este tipo de situaciones no lo veías en gobiernos del FMLN, pero sí veías un sistema de salud deplorable que como lo encontró y como estaba, jamás hubiéramos podido enfrentar la crisis que hemos enfrentado. ¿Cómo ve la oposición política? Ellos hablan que son una oposición democrática, que están luchando por la democracia del país, por el tema del respeto de poderes. ¿Cómo evalúa la oposición política? Sí, lo que pasa es que con las decisiones que están tomando, que la gente está pendiente y la gente está viendo que se están oponiendo a cosas que son buenas para los salvadoreños, no les va a quedar mucho espacio de hacer contrapeso en un futuro, en unas futuras elecciones, porque la gente está midiendo de acuerdo a las decisiones que están tomando ahorita. ¿Decisiones como cuáles, diputada? Decisiones como, por ejemplo, sacar a los alcaldes a reclamar por el FODES. Creo que fue una maña de la cúpula de los partidos, una mala jugada, porque al final los alcaldes que salieron a protestar quedaron mal con la población. No fue al presidente el que le fueron a obstaculizar el paso, no, si no pasa por ahí, tampoco le afectaba en nada, es a la gente, no lo bajaron a él de la moto y le pegaron entre varios, en fin. Utilizar a los alcaldes, utilizar a la gente que está en el territorio de esa manera fue una mala decisión de su parte, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar a consensos, tenemos que hablarlo, tenemos que ser conscientes además que hemos enfrentado una crisis y que todos sabíamos que la necesidad de recursos iba a llegar en este momento y tenemos que estar conscientes como salvadoreños que esa necesidad de esos recursos ahorita se está usando como campaña. Hay algunos dirigentes de los partidos políticos, del FMLN, de Arena, que
Ya dicen, hay alcaldías que están entrando en una crisis financiera No lo dudo. por la falta de pago del FODES. Analicemos las crisis financieras de las alcaldías. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene la crisis? ¿De dónde viene la falta de dinero en general? Todos sabemos que la crisis que trajo el COVID implicaba varios gastos. Implicó remodelar un sistema, una cadena hospitalaria que no servía, que todos sabemos que la gente compartía camas en los hospitales, que todos sabemos que había gente durmiendo en el suelo, que todos sabemos que las condiciones de los hospitales eran deplorables y que había que remodelarlas. Hubo que hacer hospitales temporales. Se tuvo que construir el Hospital El Salvador. Todos sabemos además que la gente no estaba saliendo a trabajar y que para mantenerla en la casa había que darles una ayuda y se le dieron $300. Todo eso salió de los recursos del Estado, del presupuesto que se tenía para otras actividades, como por ejemplo el pago de FODES. Sin contar que las alcaldías tampoco están recibiendo su recaudación completa porque la gente no ha estado trabajando. Es una crisis financiera real, pero es una crisis financiera a consecuencia de la pandemia que enfrentamos y que gracias a Dios la hemos enfrentado bien y que los números no nos mienten, hemos sido de los mejores países a enfrentar la crisis en la región. Pero no es cierto, ni es válido tampoco que hagamos de esto una campaña cuando es la gente la que está sufriendo por esto. Es válido, yo no te estoy diciendo que no es válido que el FODES haga falta en las alcaldías. Sí, la recaudación también está haciendo falta, pero hay una crisis que es una cadena de cosas. Pero si el FODES es una ley, diputada, y la oposición dice se debe cumplir, ¿cómo queda entonces el panorama? Sin duda se debe cumplir, pero si cuando allá en los estados de emergencia, los 2 estados de emergencia aprobados, tú ibas a enfrentar la crisis con los fondos, con los recursos del presupuesto anterior y eso se iba a sustituir con los préstamos que solamente están aprobados, pero algunos no están ratificados y otros no están asignados, es como que yo te diga, págame este dinero con lo que tú tenías presupuestado para otra cosa, yo te lo voy a reponer de aquí y de lo que yo te reponga le vas a dar a los alcaldes. Ah, pero no te lo asigno completo. Y a los alcaldes sí se los tenés que dar completo. Entonces, ¿a quién se lo tenés que quitar? Tenés que quitarle la luz al Hospital El Salvador. Tenés que dejar de pagar por el oxígeno. Porque a alguien le tenés que dejar de pagar. Y es lo que hemos visto. Han dejado de pagar el FODES, han dejado de pagar el salario de los diputados y no tiene por qué ser la última vez que veamos eso. Y es consecuencia de estar utilizando esos recursos para hacer campaña. Mucho se habla de que la Corte de Cuentas de la República no ha entrado de lleno a auditar todo el tema de los gastos o las inversiones que se hicieron por parte de las alcaldías en esta pandemia. ¿Cómo es el trabajo de la Corte de Cuentas? Mire, yo creo que la Corte de Cuentas tiene que hacer su trabajo y tiene que entrar a las alcaldías y tiene que entrar a todas las instituciones y todos debemos de estar dispuestos a colaborar con la transparencia y con rendir cuentas. Eso es totalmente indiscutible, pues. Vamos rápidamente, cuando son las 8 de la noche con 44 minutos, a presentar el siguiente tuit. Lo voy a dejar en cámara para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacer rápidamente la pausa, pero quiero preguntarle a la diputada, esto es lo que usted puso, y ahí lo vemos en pantalla. Vean todo lo que pasó hoy en la marcha, hashtag marcha de corruptos, puso usted. La gente honra queriendo trabajar y los alcaldes utilizando a sus empleados para impedirlo. Los disturbios, la violencia en contra del motociclista, etcétera. No lo olviden y por favor no vuelvan a votar por esa gente. ¿A qué se refiere, diputada, en este tuit del 6 de octubre? Bueno, por años ha sido una crítica que hemos hecho varias personas, yo creo que toda la población lo hemos sentido. Esas marchas, la quema de llantas, los disturbios, simplemente ya no queremos ver eso. Yo no creo que haya un salvadoreño que haya estado contento. En verdad, la gente cuando va a trabajar yo no creo que le interese mucho si al alcalde le han dado el FODES o no. Y perdóneme, me da pena decirlo de esa manera, pero es la verdad. Lo que más le importa a la gente es llegar a su trabajo en la mañana, a tiempo, y usted encuentra una turba enardecida que lo va a bajar de la moto y le va a pegar y todo lo que pasó, creo que ya es hora de que trascendamos de eso. Si ya los partidos tradicionales no lograron ver eso, y en eso incluyo Arena, pues la población tiene que decidir basado en eso. No nos podemos quedar con El Salvador
como estábamos, estancados, sin salir de los dos partidos y los dos partidos en una zona cómoda, que ya nadie daba más de sí porque se sabía, es este o yo, y este es peor que yo, entonces voy a quedar yo. Y esa era la manera de pensar, y así en esa zona cómoda de dos partidos que ahora se niegan a soltar el poder, y aunque sea a través de berrinche y aunque sea a través de decreto quieren manejar una crisis cuando los salvadoreños no los eligieron a ellos. ¿Cómo ve usted? Y bueno, ya en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que se ha hecho mucho en la pandemia sin un solo centavo partido a la mitad. Ellos dicen, el gobierno, que ha salido adelante con todo el tema de la pandemia sin los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve esa negativa por parte de la oposición, de Arena, del FMLN, del PDC, de frenar todo ese tipo de desembolsos o aprobación de préstamos para poder operativizar todos los programas y planes que tiene el gobierno? ¿Tiene razón la oposición política de estos argumentos? No. Que no se va a aprobar más fondos para financiar las diferentes actividades porque ya el gobierno está sobreendeudado. Eso no es cierto. Una cosa sí tenemos que tener claras. Sí se aprobaron 3.000 millones de dólares, 2.000 al principio, 1.000 después, pero todo préstamo lleva varias votaciones. Entonces, no es cierto que ese dinero haya sido entregado al gobierno. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Y en el momento que comenzó la crisis de la pandemia, se reunieron todos los sectores y se tomaron acuerdos de cuánto se iba a necesitar para enfrentar esta crisis, en el entendido de que se iba a necesitar ayudar a la gente que no estaba trabajando, o sea, la gente que usted le dijo vaya, a todos que nos dijeron vaya, enciérrese, quédese en cuarentena. Habían unas personas que verdaderamente no tenían cómo comprar los alimentos de su casa y se les dio una ayuda de $300 que no se dio a través de un préstamo, que se dio a través del presupuesto que estaba asignado para otra cosa. Y eso se tenía que sustituir. Pero Arena, el FMLN y el PDC dicen que sí han dado recursos al Estado. Han aprobado, pero no han ratificado. Han dado alrededor de 300 millones de dólares. Eso sí es cierto. Pero no es lo suficiente para cubrir todo lo que se tomó del presupuesto de este año y se pasó para pagar esos $300 que se dieron, para renovar los hospitales que estaban deplorables, para crear los hospitales temporales que existieron y mucho menos para la construcción del Hospital El Salvador. Y no contemos el gasto que significa, la inversión que significa el Hospital El Salvador con 400 camas UCI y su equipamiento, porque no funcionan por sí solas. Y si tú ahí dejas de pagar algo, si dejas de pagar la luz, si dejas de darle comer a las personas que están internadas, si dejas de pagarle a los médicos, sí se le aprobó un porcentaje para pagar salarios, pero era para pagar salarios. Y para la comida, y para los insumos, y para el oxígeno, y para la luz. Entonces, que saque lo del FODE de ahí, o que saque lo de nuestros salarios de donde va a estar de verdad el beneficio. Lo que tenemos que saber que ha sucedido con las finanzas públicas de este año es que se enfocaron en la salud porque había una crisis sanitaria. Y no podemos decir, es que porque nos encerramos mucho tiempo en cuarentena. Sí, miren, hay países que no se encerraron ni la mitad de nosotros y de todas maneras tienen crisis. Porque cuando la gente se está muriendo, porque cuando la gente está enferma, la economía se viene para abajo. Eso es lógico, en su momento lo decidimos. ¿Qué vamos a hacer? Mantener una cuarentena, pero vamos a tener que tomar estas y estas y estas medidas. ¿Las finanzas van a caer? Pues claro, si la gente no ha trabajado, si la gente no ha pagado IVA. ¿Que la micro y pequeña empresa se va a ver afectada? También se planteó la solución del fideicomiso, que también le retrasaron la votación, que también ha costado echarlo a andar. Hasta esta fecha comienza a repartirse el tema del subsidio de planillas. Todavía no se están dando, ya se está preparando, ya se está gestionando la entrega de préstamos para micro y pequeños empresarios y para el sector informal, y primero Dios que vamos a tener esa ayuda a tiempo. De hecho, se retiró la propuesta que había hecho el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Sí, ¿en cuanto a? En cuanto al tema de los compromisos precisamente para el tema de los pequeños y medianos empresarios. Pero eso ya está. Ese proyecto del fideicomiso ya está debidamente financiado y ya se comenzó a entregar el subsidio. No, le digo que el ministro lo sacó, ya lo sacó de la Asamblea Legislativa. Ya lo sacó porque ya ese proyecto ya tiene su financiamiento, gracias a Dios, y enhorabuena para todos los micro y pequeños empresarios, que de mi parte ha sido la lucha que he tenido siempre porque tengan
condiciones justas y hay que ser justos con ellos. Se han enfrentado a cualquier adversidad, han tenido que hinchar el pecho ellos y sus empleados para no quedarse sin una fuente de ingreso para sus familias y los han hecho y se lo merecen. ¿Qué opina usted, diputada, de algunos parlamentarios, sobre todo de AREN y el FMLN y el PDC, donde dicen es que el gobierno no quiere dar cuentas y por eso es que estamos buscando interpelar a algunos funcionarios? Mire, pídale cuentas, pero no interfiere en las votaciones y no interfiere lo que es de beneficio para la población. Es que sí, pidámosle cuentas, pero eso no es excusa para frenar los planes que van en beneficio de la población. ¿Cómo ve la interpelación de funcionarios? Mire, aparte de un show político que a la gente ya le cayó mal, yo creo que si dejaran trabajar, ¿ya? Pero no dejar trabajar, llevar a gente que está trabajando bien a sentarse todo el día y a contestarles las preguntas solo porque yo digo. Ya, o sea, usted póngase en el lugar de un ministro que pasa todo el día trabajando, como el ministro de Salud, como el ministro de Defensa, como el ministro de Hacienda, y que lo llaman y que llegue a perder todo el día y le repreguntan, sin contar las interpelaciones en donde hemos visto cualquier cantidad de malcriadezas, que al final quienes quedan mal son la gente que lo hace. Al funcionario no le están haciendo nada porque la población pasa pendiente de todo lo que sucede en la Asamblea porque ya sabe que lo están haciendo con un fin de campaña. ¿Cree usted entonces que es por un fin de campaña que buscan desgastar al gobierno con las interpelaciones? Yo no creo que es muy pequeño el porcentaje de la población que dice sí está bien que los tengan todo el día ahí, sí está bien que cuando, y sobre todo cuando comparamos, durante la etapa del FMLN yo nunca vi una interpelación. Y mire cómo dejaron los hospitales. Y mire que ahí aparecieron el de Defensa involucrado en actos de corrupción con un expresidente de Arena. Y cuando los interpelaron, cuando alguien se dio cuenta de que ahí pasaba algo chueco. Nunca. Y cuando veían que la gente estaba durmiendo en el suelo, ¿quién dijo algo? ¿Quién dijo que venga a decirme por qué la gente está durmiendo en el suelo? Vea que nunca. Entonces, ¿por qué vienen hasta ahora? ¿Quién les va a creer que es por buenos? Yo no. Con el escenario político actual, ¿visualiza usted alguna aprobación de más financiamiento para la operatividad del gobierno? Se va a poner más difícil a medida pase el tiempo y a medida se acerque la campaña porque es la única manera que conocen de hacer campaña, estarse quitando recursos los unos a los otros y cuando llegaban a un acuerdo entre ellos, todos salían felices a hacer campaña al territorio. Ahora es diferente. Es muy posible que veamos un panorama complicado para la aprobación del presupuesto. Eso es lo que le iba a decir, precisamente. Eso, ya el gobierno, a través del ministro de Hacienda, ya presentó el presupuesto general de la Nación. Los partidos de oposición, el FMLN y AREN, han dicho no vamos a aprobar el presupuesto, está endeudado y no podemos aprobar un presupuesto que requiere una alta deuda en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia. Todos sabemos que se han venido para abajo la recaudación del Estado. Y eso no me lo estoy inventando. Vaya a preguntarle a los empresarios, micro, pequeños, grandes, como sea, todo mundo ha visto que sus ventas han bajado, por ende sus declaraciones y su IVA ha bajado también. ¿Lo ve financiable? Dice la oposición política que el endeudamiento es alto y no hay condiciones para su aprobación. Mire, lo que pasa es que tenemos que ver los beneficios que trae para los salvadoreños. Tenemos, primero que todo, ojalá que logremos el crecimiento que estamos esperando ver. Pero este presupuesto, así como viene, es bastante audaz, yo no lo voy a negar, es un presupuesto bastante ambicioso, pero es un presupuesto que esa ambición va enfocada en las cosas que sí le importan a los salvadoreños, que por mucho tiempo hemos estado pidiendo que se incrementara, por ejemplo, la inversión en educación, la inversión en salud. Y ahora que tenemos un presupuesto que sí cumple con esas características, usted ve el presupuesto y analizando usted vea cuánto ha bajado de las carteras de Estado, cuánto ha bajado en las instituciones. De ahí sacaron e invirtieron en las cosas que sí le importan a la gente. ¿Por qué me voy a oponer a algo así? Si va a llevar
beneficio a los salvadoreños, si están invirtiendo en la educación, si vamos a ver un crecimiento, vamos a tener salvadoreños más educados, vamos a tener una computadora por niño, vamos a tener maestros que ganen más, vamos a tener plaza para todos los médicos, que eso se traduce en una mejor atención para los usuarios, porque llegan al hospital, los médicos están cansados, no dan abasto, llevan días trabajando, están mal pagados y tienen que atender enfermos. Diputada, ¿augura una aprobación con meses sin acuerdos para el próximo año? Es decir, ¿cree que la aprobación del presupuesto podría dilatar más tal como lo han pronosticado algunos diputados dentro de la Asamblea Legislativa? Es factible que se vuelva un capricho, es factible que se vuelva un desgaste, pero ahí es donde los salvadoreños tenemos que aprender a hacer valer nuestros derechos, a hacer valer nuestra voz, a expresarnos. Mire, hoy las redes sociales son bastante importantes. No se desconecte, vea cómo están trabajando. Se lo digo, se lo garantizo, vamos a tener tiempo en mis redes sociales de analizar a profundidad el presupuesto. No he entrado todavía, ahorita estoy entrando al tema de Bandesal, porque me interesa que los micro y pequeños empresarios conozcan porque cómo forma hacer parte de la Comisión Financiera. Y además siempre una de las cosas, de las prioridades que yo he tenido dentro de la Comisión Financiera es cómo le afecta a usted la economía y todos los actores económicos de nuestro país, específicamente el sistema financiero. Pero para usted como microempresario, para mí es muy importante que sepa cómo hacer para acceder a esos beneficios que ya se están dando. Pero posteriormente vamos a entrar al tema del presupuesto a profundidad y va a ver que verdaderamente el país necesita un enfoque así, un enfoque que quite del Estado, que quite de las instituciones del Estado, que le baje el presupuesto a instituciones que pues no vemos ningún beneficio de ellas y que ese aumento lo pase a salud, a educación, a seguridad, a infraestructura vial. Al parecer, y tal cual el escenario que usted está pintando, la campaña política y el presupuesto general de la Nación 2021, al parecer no van a ser muy buenos amigos. No, porque la campaña pareciera ser no dejar trabajar. Así a ojo de buen cubero, pero ya está en manos de nosotros como salvadoreños que le hagamos ver a los diputados con nuestra opinión, haciendo valer nuestra opinión, que sabemos que es una jugada y que es una jugada sucia porque va en contra de nuestros intereses como salvadoreños. Perfecto, 9 de la noche ya en punto. Muchísimas gracias, diputada. Se nos quedan muchos temas pendientes. El trabajo que usted está haciendo en la Comisión Financiera también es importante, pero sin duda vamos a invitarla próximamente para hablar del presupuesto ya cuando ya entre a discusión, ya con calor, ¿no?, de parte de todos los personajes y las entidades involucradas. Felicia Cristales, diputada del Partido de Arena, muchísimas gracias. Hoy sí le digo Felicia. Eso me gusta. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo desde su casa. Ahí estoy en redes sociales. Próximamente vamos a estar hablando del tema de Bandesal y el apoyo a micro y pequeños empresarios. Por favor, véalo si le interesa, si tienes un negocito que puede ser que funcione para usted. Felicia, gracias. Gracias. Listo.